Bienvenidos al programa Capilla de Fe. Les saluda Carlos Pinto, pastor de las iglesias de Springfield y Nashville, Tennessee, pertenecientes a su vez a la conferencia Kentucky, Tennessee. Antes de abrir las Escrituras, como nuestra costumbre, pedimos la bendición de nuestro Dios. Bendito Dios y gran Padre que estás en los cielos, pero que reinas en el cielo, pero que están con nosotros, te invitamos para que en estos minutos nos acompañes con tu presencia, para poderla sentir en nuestras vidas, para que tengamos la autorización tuya de abrir las Sagradas Escrituras y extraer el mensaje que tú has dejado para cada uno de nosotros. Bendícenos en este día, te lo pedimos, en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema de hoy el título suena un poco interesante. Usted no se puede mover de esa silla porque paso a paso el tema es fundamental e importante. Empezando que el título es bien llamativo. El aborto que Dios aprueba. ¿Sabía usted? Lógicamente que como cristianos no aprobamos el aborto. Bueno, tenemos que entrar a otro estudio otro día. Pero aquí hay un aborto, según la Biblia, que Dios aprueba. Así que siéntese para que escuche cuál es el aborto que Dios aprueba definitivamente. Y para ello, permítame ilustrarlo a través de la palabra de Dios en el libro de Romanos. Romanos, el capítulo 7, tenemos la historia y tenemos la base bíblica para el tema de este día. Romanos 7, 14. Dice la Escritura: porque sabemos que la ley es espiritual. Muy bien, así que miren ustedes, comienza hablando el texto de Pablo. La ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Sabe que los teólogos se dividen en este pasaje? Unos dicen que Pablo escribió este capítulo hablando de su inconversión. Otros dicen que Pablo habló de este capítulo estudiando después de su conversión. Yo soy de la idea de que Pablo lo escribió después de su conversión y está también reafirmando la experiencia después de su conversión aún. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que hago aborrezco, y eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Allí hay varias cosas importantes que estudiar en forma minuciosa, pero miren ustedes que Pablo dice que él quiere hacer lo bueno, intenta hacer lo bueno y no lo hace. Quiere hacer lo bueno y resulta haciendo lo malo. ¿No es la misma experiencia de nosotros, aún después de convertidos, después de bautizados, después de tantos años? Queremos agradar al Señor, pero no lo logramos, sino que queremos hacer el bien y resultamos haciendo el mal. ¿Cuál es la solución entonces a este problema? El problema del pecado. Pero leamos y sigamos diciendo. De hecho, Pablo dice que la ley es espiritual y que la ley es buena. Así que no debemos echarle la culpa a la ley. Algunos le echan la culpa a la ley. Dice que la ley muestra el pecado. Y entonces, como la ley le muestra el pecado, la ley es culpable de que seamos pecadores. Decir eso, como muchos cristianos piensan, que la ley es culpable y que la ley quedó abolida y que por lo tanto hay que acabarla, equivale a decir que cuando usted se mira al espejo, ¿el espejo qué le muestra? El espejo nos muestra si tenemos manchas en la cara, si estamos mal peinados, si tenemos la corbata torcida. ¿La solución cuál es? ¿Romper el espejo? ¿O cuál es la solución? ¿Simplemente rompiendo el espejo su cara queda limpia? ¿Queda peinado? ¿Su corbata queda arreglada? No. Así que el problema no está en el espejo, el problema está en mí, la solución está en mí. Tengo que ir a bañarme la cara, arreglarme la corbata. El espejo no tiene la culpa de mostrarme mi pecado. Así la ley de Dios, la santa ley de Dios, los 10 mandamientos, el objetivo de la ley es mostrarnos el pecado. Pero la ley no tiene poder para limpiarnos. Como el espejo no tiene poder para limpiarnos, la ley de Dios no tiene el poder de limpiarnos. El poder lo tiene Jesús. Tenemos que acudir a Él. Así que por la ley nos muestra el pecado. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, versículo 15, capítulo 7,
Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Quién es el malo? El pecado que mora en nosotros. Otro punto importante es que Pablo reafirma que el pecado mora en nosotros. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Qué interesante. El apóstol San Pablo presenta aquí un punto fundamental que ningún cristiano que busca la salvación y que busca la santidad, la pureza de carácter, debe olvidarlo. Pablo está bien convertido. Pablo sabe lo que está hablando. Pablo nos está hablando a los seres humanos que hemos aceptado al Señor Jesús. No le está hablando a extraterrestres que dicen que son santos del todo y que han abandonado el pecado. ¿Saben? En primer lugar dice que así queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Así que Pablo habla de dos naturalezas en nosotros. Una naturaleza carnal y otra naturaleza espiritual. La dice ley en términos teológicos, pero es lo mismo. Así que, para entender este tema, tenemos que definir muy bien que Pablo habla de dos naturalezas. La naturaleza carnal y la espiritual. Aquella naturaleza carnal, la que se deleita en hacer el mal, que nos lleva cautivos, como él dice. Pero según el hombre interior, es decir, la naturaleza espiritual, quiere hacer el bien, disfruta hacer el bien, lucha por hacer el bien, pero allí están esas dos naturalezas guerrándose, la una y la otra. ¿Y saben? Estas dos naturalezas van a estar con nosotros hasta que venga nuestro Señor Jesucristo y nos transforme y desaparezca la naturaleza carnal y solamente tengamos la naturaleza espiritual. Pero mientras tanto, tenemos que seguir luchando y batallando. Pero ¿cómo triunfar entonces? ¿Cómo triunfar? Muy bien, porque entonces Pablo presenta la solución. Miren cómo dice aquí. El versículo 24, estamos estudiando Romanos, el capítulo 7, ¿verdad? Romanos 7, versículo 24, dice el discurso: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién podrá librarnos? Si nosotros estamos en pecado, si tenemos la naturaleza carnal, que aunque tengamos la naturaleza espiritual, queremos triunfar, esta naturaleza carnal nos lleva cautivos. ¿Quién podrá librarme? Dice Pablo. Versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Miren ustedes, ahí está otra vez las dos naturalezas. Así que yo mismo con la mente, es decir, con la naturaleza espiritual, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne sirvo a la ley del pecado. Ahí tenemos las dos naturalezas. ¿Quién decide quién triunfa y quién gane? Permítame ilustrarlo de la siguiente manera. Lo aprendí de un sermón que escuché el otro día y tomé esta ilustración que nos va a servir para reafirmar este concepto. Las dos naturalezas que está en su vida y está en mi vida. ¿Quién desea y quién decide quién triunfa y cuál no? Es el gran dilema. Pues bien, supongamos que usted tiene dos perros en su casa. Un perro blanco y un perro negro. El perro negro es aquel perro que usted tiene amarrado. El perro blanco, el otro perro, es su mascota. El perro blanco, usted le compra el cuido, que dicen en las propagandas, el mejor alimento para su perro. No importa lo que cueste, usted se lo compra. A ese perro, usted le compra entonces champú, lo lava muy bien con champú, le hace pedicure, manicure, todo lo que ahora venden para los perros. La comida, la bebida, el donde duerme, todo está bien para que el perro se mantenga fuerte,
es el perro blanco. Pero en cambio, al perro negro, usted lo tiene amarrado. En lugar de comprar cuido, entonces usted compra mejor los huesos o lo que a usted le sobra de su mesa, los sobrantes, se lo lleva a ese perro, si es que se acuerda. De vez en cuando le da allí, lo lleva y le da el agua para calmar la sed, pero muy pocas veces lo baña, así que está maloliente. Usted después de un tiempo decide poner a pelear los dos perros. ¿Cuál cree que va a ganar? Algunos dirán, pastor, gana el perro negro porque está amarrado y está bien bravo. ¿Saben? El perro negro está amarrado, mal alimentado, está muy bravo, pero no tiene fuerzas. El blanco no está tan enojado, pero tiene muchas fuerzas. Así que ¿quién gana a quién? El que tiene más fuerzas. El blanco va a ganar. El otro está desnutrido, tiene mucha rabia y mucho coraje y quiere pelear, pero no tiene las fuerzas suficientes para ganarle al perro blanco. Por eso el perro blanco triunfa. De igual manera, en este pequeño ejemplo, ilustra nuestras dos naturalezas. La naturaleza carnal y espiritual. ¿Cuál gobierna a cuál? Usted lo decide. La provisión está hecha. Jesucristo está allí. La Biblia está hecha. La oración, todas las provisiones que el Señor ha hecho. Pero claro, va a triunfar. Si usted ora, ¿cuál alimenta? La espiritual. Si no ora, la carnal se está fortaleciendo. Cuando estudia la Biblia, su naturaleza espiritual se está fortaleciendo. Si asiste a la iglesia, su naturaleza espiritual está creciendo, se está fortaleciendo, se está alimentando. Ora, canta himnos, asiste a la iglesia, trabaja para la iglesia, trabaja para el Señor, sirve, ayuda a sus semejantes. Esa naturaleza espiritual se está fortaleciendo día a día. Pero en cambio, ¿con qué alimenta la naturaleza carnal? Programas de televisión malsanos. Sentado en el televisor, en la pantalla, horas enteras, sin tener tiempo para estudiar la palabra de Dios, su naturaleza carnal se está fortaleciendo y está debilitando la naturaleza espiritual. Lo que usted coma, lo que usted bebe, lo que usted mira, lo que usted usa, sus costumbres, usted está alimentando de una forma o una u otra naturaleza. Así que usted es el que decide, porque tenemos una guerra no contra carne y sangre, sino contra el principado de las tinieblas, dice el apóstol. Por lo tanto, es usted quien decide quién triunfa y quién gana. Pero el tema sigue en pie, el aborto que Dios aprueba. ¿Por qué salió esa idea? Permítame en primer lugar decirle, no sé, los escritores sagrados, hablando del pecado de Cristo, usan el ejemplo de la gestación, de una mujer en gestación. Por ejemplo, Gálatas, el gran teólogo Pablo, en Gálatas capítulo 4, versículo 19, dice lo siguiente: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, ¿lo ven ustedes? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Una figura interesante, ¿verdad? Por eso el título está allí, el aborto que Dios aprueba. El apóstol dice que sufre por sus cristianos, por aquellas iglesias que él estaba administrando. Él quería que Cristo se formara en las vidas de sus iglesias, de sus feligreses. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ahí está. Pero ahora dejemos la gestación de Jesús. El apóstol dice que él desea que Cristo sea formado en la vida de los seres humanos. Pero ahora veamos otra gestación extraña y rara y muy peligrosa. Santiago 1, versículo 12 en adelante. Santiago 1, 12, 13 y 14 básicamente. Dice la Escritura: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno está tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, pero el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido.
Entonces, la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado da a la luz muerte. Qué interesante estos símbolos. El apóstol nos quiere ilustrar el problema del pecado a través de una gestación. Si usted está gestado por Jesús, gloria sea al Señor. Pero miren ahora, el problema es que está gestado por uno o los dos. Pero mire cómo es el proceso del pecado y cómo se comete el pecado. Primero dice Pablo, bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Ser tentado será pecado? ¿Qué piensan? No, no podemos evitar la tentación. Aunque algunos piensen que cuando la persona es tentada está en pecado, no. Una cosa es ser tentado y otra cosa es ceder a la tentación. Como decía el gran Lutero, no podemos evitar que las aves, refiriéndose a las tentaciones, él comparaba las tentaciones que nos llegaban como las aves. Decía, no podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza. Es imposible. Las aves seguirán volando, haga lo que usted haga. No puede impedirlo. Pero decía Lutero, lo que sí podemos impedir es que las aves aniden en nuestra cabeza, que hagan sus nidos en nuestra cabeza. Por lo tanto, igual, nosotros no podemos evitar que llegue la tentación, pero sí podemos evitar ceder a la tentación. Así que la tentación viene, pero usted puede resistir la tentación. Y dice la Escritura que el Señor no nos manda ninguna tentación que sea mayor a nuestras fuerzas. Junto con la tentación, dice Pablo, envía la salida. Así que no hay disculpa para pecar. Pero ¿qué pasa con el pecado? Se anida en la mente. El primer paso del pecado es que llega a la mente del ser humano. Allí se comienza a anidar. Usted decide si comienza a darle cabida al pecado. Y si lo anida, dice la Escritura aquí, mire, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios. Tampoco diga eso, porque Dios no tenta a nadie, dice. Las tentaciones vienen de Satanás. La tentación viene del diablo. Dios permite que venga la tentación, pero Él no la envía, no es la causa. La causa es el diablo. Él es el que envía la tentación. Dios nos envía la fuerza y la fortaleza para salir, para ser probados. Dice, Dios no tienta a nadie, versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Cuál es su pensamiento en su alma? Tal es él. Así que se gesta el pecado en la mente. Si usted permite, el pecado, así como el bebé, se gesta, el embrión, pasan los 9 meses y da luz. Lo mismo sucede con el pecado. Dice, no me lo inventé yo, dice así. Entonces la concupiscencia, versículo 15, después que se ha concebido, da a luz el pecado. Así que cuando una persona peca, pongamos un ejemplo, el adulterio, que es el más común, el más que todos temen, o el robo, ¿verdad? Cuando la persona cae en adulterio, no puede decir, no, fue que se me presentó de repente y caí. Primero se anida en la mente la posibilidad de cometer el adulterio. Por eso Jesús dijo, hipócritas, los fariseos creían que solamente cometer el acto era el pecado. No, Él dijo, el que codicia a una mujer en su mente ya pecó. La codicia comienza a alimentar allí, está en la mente el pecado. Y luego comienza a darle pensamiento, a procesar el pecado, a pensar cuándo va a pecar, cómo lo va a hacer, con quién lo va a hacer. Y entonces el acto en sí es el fruto de esa gestación. Simplemente el acto del adulterio fue lo que dio a luz ese pecado. Cuando la persona comete ese acto es porque ha sido gestionado allí. Así que primero hay que erradicar, abortar. Ese es el aborto que Dios aprueba. El aborto del pecado en su mente. Tiene que abortar los pensamientos malévolos. Los pensamientos insanos, inmorales, tiene que expulsarlos, abortarlos de raíz para que no se aniden y lleguen y cumplan su tiempo para que luego se conviertan en actos. Ese es el proceso, queridos amigos y hermanos, del pecado. Primero se va en la mente, se gestiona, y si usted le da tiempo y no lo expulsa y no lo aborta, así sea doloroso, entonces da como resultado el pecado. El que roba un banco, primero lo piensa, considera, primero se asusta, robar un banco, no.
pero luego sigue acariciando, bueno, si robo ese banco me vuelvo rico y nadie se va a dar cuenta. Y comienza entonces a anidarlo en su mente y hacer hasta la estrategia y hace un mapa, cómo va a robar el banco, a qué horas, cuándo, y comienza a planearlo en su mente. Cuando va al banco a atracarlo, ya ha sido el fruto de la maquinación, del pensamiento, ya usted el robo lo hizo en la mente, todo lo estructuró en su mente. Es decir, y ya cuando va al banco, entonces es el producto del pensamiento. Así es todo pecado, querido amigo y hermano. Los pecados primero se anidan en la mente y luego dan fruto. Y eso es lo que está diciendo aquí. Por eso dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Después viene la tragedia, las consecuencias horribles del pecado. Por eso lo que el apóstol decía era, hijitos míos, en Gálatas 4:19, por quienes vuelvo a sufrir los dolores del parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. El Señor quiere que Cristo se forme en nosotros, Él quiere entrar en nuestro corazón, quiere anidar allí. Y claro, si Cristo está en nuestro pensamiento, esto es lo que vamos a hacer. Si Cristo está en nosotros allí concebido y va a crecer y fortalecerse, y si nosotros permitimos, entonces nuestra naturaleza carnal va a estar apabullada y aplastada. Y entonces la naturaleza espiritual a través de Cristo va a estar subyugando la naturaleza carnal. Y aunque quiera sobresalir, no puede, porque usted está fuerte espiritualmente. Así que en la vida espiritual no se puede dar usted vacaciones. Todo el tiempo tiene que estar en vigilancia con las avenidas del alma, por lo que ve, por lo que oye, la música que escucha. ¿Cómo es posible? Los jóvenes quieren agradar a Dios, pero si escuchan rock, si escuchan los ritmos modernos, el rap y otras músicas que no conducen, ¿verdad?, a agradar al Señor, después no le dan ganas de leer la Biblia. ¿Cómo va a darle ganas de leer la Biblia si está escuchando música indebida? Si está viendo programa de televisión indebido, es un programa de violencia, pornográfico, no le va a inspirar a estudiar la Biblia. Cuando usted ve pornografía, cuando usted escucha música, rap o el rock y todas las otras músicas que se han inventado, el pop, lo único que está es fortaleciendo la naturaleza carnal y la espiritual se está debilitando. Pero si usted es un joven piadoso, que lee su Biblia, que ora constantemente, que asiste a la iglesia, que trabaja para Cristo, su naturaleza espiritual está fortalecida. Romanos 3:23 nos recuerda una realidad. Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecamos. Ahí está. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y saben, el salmista en el Salmo 51, en ese salmo famoso, nos recuerda una realidad. ¿Saben? Porque ha habido unas teorías por allí. Rousseau decía, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. El hombre nace bueno, decía, y la sociedad lo corrompe. Así que la gente cree que, como igual que Rousseau, que la maldad está en la sociedad. Pero ¿saben qué dice el salmista? He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Así que desde que nacemos somos pecadores. Tenemos la naturaleza pecaminosa, la tendencia a pecar. Otros dicen, bueno, no, nosotros heredamos el pecado original de Adán y Eva. Y como Adán y Eva pecaron, nosotros tenemos el pecado venial, el pecado original. No, sería injusto el Señor. Sería injusto. Porque ¿cómo nos va a culpar de los pecados de Adán y Eva? Nosotros no somos culpables de eso. ¿Saben qué pasó? Nosotros heredamos la naturaleza de Adán y Eva, la tendencia a pecar. Desde que nosotros nacemos, dijo Pablo, todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede jactarse y decir, bueno, yo no soy pecador, yo soy limpio, no necesito al Señor. Unos dicen, bueno, yo no le hago mal a nadie, yo hago esto, hago lo otro, así que estoy perfecto. Todos necesitamos de la gracia divina todos los días. Porque claro, la envidia, el orgullo, pecados que son ocultos, ¿verdad? Pero allí está la realidad. Así que ni Rousseau tiene la verdad. No es la sociedad la que es corrupta, no es. El ser humano es pecador por naturaleza. Necesitamos al Señor Jesús y no somos culpables de los pecados de Adán y Eva. No, no. Lo que tenemos es la tendencia, heredamos la tendencia a pecar. Pero ¿saben? Hay otro texto hermoso para terminar. En Primera de Juan,
el apóstol amado nos regala también unos textos importantes que nos ayuda a entender precisamente esta realidad del pecado y su solución. Él escribió solemnemente allí en San Juan, permítame, dice así: hijitos míos. Bueno, vamos a leer desde el capítulo, vamos a decir la cita. Primera de San Juan, capítulo 1, versículo 7. Primera de San Juan, capítulo 1, versículo 7, dice así: pero si andamos en la luz como Él es luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado y le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si alguno pretende que no es pecador y que no peca, le hace a Dios mentiroso, porque dice, porque todos somos pecadores. Y mire cómo termina Primera de San Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno por desgracia, añadimos la palabra desgracia, hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Así que el pecado está en nosotros, pero la solución está en Cristo Jesús. Cristo es la solución al pecado. Cristo murió en la cruz del Calvario por el pecado de cada uno de nosotros. Es la solución, dice el apóstol San Juan, si confesamos nuestros pecados, Él está dispuesto a perdonarnos, a librarnos de toda maldad, a librarnos de esa maldición del pecado que logramos como esa consecuencia de Adán y Eva. Así que no debemos echarle la culpa al Señor, sino que tenemos que tener la solución. La solución está en nuestras manos y la solución es Cristo el Señor. Alabemos a Cristo por su gran amor. Alabémoslo a Él por su gran bendición, que hay pecado, pero hay solución en Cristo Jesús. Solamente acudamos a Él y Él nunca nos va a echar afuera. Que Dios nos bendiga.